Ver documentales es una buena manera de aprender sobre el mundo que nos rodea, eventos históricos, personas famosas y otros temas interesantes. Pero algunos documentales dejan al espectador con una sensación de inquietud debido a la naturaleza de los eventos que muestran y de los que todavía se habla años después. Número 10. Se supone que los parques acuáticos son lugares donde la gente puede relajarse y divertirse en los toboganes y en las albercas que hay disponibles. Como la mayoría de las albercas, también pueden ser peligrosos. Un parque en particular ganó tan mala reputación durante los años 80 y 90 que los directores Seth Porges y Chris Charles Scott decidieron presentarlo en un documental. El documental Class Action Park trata sobre Action Park, un parque acuático de Nueva Jersey que abrió en 1978 y cerró en 1996. Aunque era muy popular, el parque rompía muchas reglas, según quienes lo visitaron. Cuando eran adolescentes, solían ver empleados menores de 14 años, lo que viola gravemente las leyes laborales y normas de salud y seguridad. Estos empleados no solo no estaban calificados para supervisar los juegos de los que estaban a cargo, sino que los toboganes y las atracciones a menudo estaban en mal estado, ya que el mantenimiento no se realizaba de manera regular. En muchas ocasiones, las personas salían de los toboganes con lesiones como huesos rotos, laceraciones o incluso dientes perdidos. Sin embargo, esto no era lo peor, ya que varias personas perdieron la vida como resultado directo de utilizar el equipo del parque. Una vez, un visitante fue arrojado de un juego mecánico en el parque y terminaron cayendo sobre unas rocas, perdiendo la vida en el proceso. Luego se reveló que la administración del parque fue advertida para retirar esas rocas, pues representaban una seria amenaza para la seguridad de los visitantes. En otro incidente, alguien perdió la vida después de ser electrocutado en una alberca. Esto fue gracias a una máquina que había quedado parcialmente sumergida en el agua y que claramente no había sido revisada. Durante mucho tiempo, los accidentes eran tan frecuentes que el parque empezó a comprar sus propias ambulancias. Para empeorar, el seguro de responsabilidad civil de la empresa, establecido por Gene Mulvihill, se creó en Islas Caimán. Cualquiera que intentara demandar al parque enfrentaba una fuerte resistencia. Muchas víctimas abandonaban sus casos por falta de fondos. Pero aquellos que seguían adelante y ganaban tendrían que esperar meses o incluso años antes de recibir los acuerdos. Era común que el parque retuviera estos pagos hasta que los tribunales o los alguaciles los obligaban a entregar el dinero. Un trágico incidente que ocurrió en el parque todavía se menciona hoy en día. Jorge Larson, de 19 años, fue al parque el 8 de julio de 1980 con amigos. En un momento del día, decidió probar la famosa resbaladilla alpina que tenía 2.700 pies de largo y requería que los visitantes la recorrieran usando un pequeño trineo. Pero los frenos del trineo que Jorge estaba usando estaban rotos y se salió de la pista. Luego rodó colina abajo y se golpeó la cabeza contra las rocas. Lo llevaron de urgencia al hospital, pero falleció el 16 de julio de ese año. Su familia recibió un acuerdo de $10,000 después de que salió a la luz que el seguro de responsabilidad civil del parque era falso. Y solo después de que Mulvihill intentó culpar a Jorge por ese accidente. Aunque el parque de acción colectiva no solo abordaba aspectos negativos, la mayoría se siente aliviada de que esté cerrado para siempre. Número 9. Los asesinatos de Cheshire es un documental de Home Box Office creado por Kate Davis y David Hill Brunner, que se centra en el horrible crimen que se cometió en Cheshire, Connecticut, en 2007. Los detalles del caso son impactantes y ambos directores han sido elogiados por cómo manejaron el tema. El domingo 22 de julio de ese año, la familia Petty asistió a la iglesia. Después de eso, Jennifer Hawk Petty y sus dos hijas, Micaela y Hailey, fueron a la playa para pasar un rato bajo el sol. William, esposo de Jennifer, fue a un campo de golf local a jugar. Y ninguno de ellos podría haber previsto que este sería el último día que pasarían juntos. Después de un día ocupado, se fueron a la cama. Y temprano a la mañana siguiente, serían lanzados a lo que debió parecerles una película de terror. Después se supo que antes de cenar la noche anterior, Jennifer y Micaela fueron a una tienda a comprar ingredientes para la cena.
Y mientras estaban allí, un hombre llamado Joshua Komisochevsky las eligió como sus siguientes objetivos y las siguió hasta su casa. A las 3 él y su cómplice Esteban Hayes irrumpieron en la casa familiar y atacaron a William de inmediato. Lo agredieron con bates de béisbol y una vez que lo inmovilizaron, ataron a Jennifer y a las 2 hijas. William fue encerrado en el sótano de la casa y 6 horas después obligaron a Jennifer a subir a un vehículo. Los 2 criminales la llevaron a un banco donde le ordenaron retirar $15,000. Pero pensando rápido, logró escribir una nota en un pedazo de papel y el gerente del banco fue notificado de la situación. Llamó al 911 y avisó que Jennifer y su familia estaban retenidos por 2 hombres. Agregó que Jennifer le enseñó una foto de sus hijas y le pidió que le creyera. Por suerte, él pudo notar que Jennifer estaba en grave peligro y no dudó en alertar a las autoridades. Desafortunadamente, la policía decidió ir primero al banco antes de dirigirse rápidamente a la casa de la familia Petty. Cuando llegaron, el crimen ya se había consumado. Jennifer fue encontrada sin vida y se determinó que había sido estrangulada después de quitarse la vida. Joshua usó una lata de gasolina para incendiar la casa y Hailey y Micaela perdieron la vida debido a la inhalación de humo. Luego escaparon, dejando a Guillermo herido de gravedad en el sótano. Pero logró salir de la casa a tiempo, a pesar de que todavía tenía las piernas atadas. Pudo proporcionar a la policía detalles del crimen y descripciones de los 2 atacantes. Joshua y Hayes fueron localizados y arrestados, después de lo cual fueron acusados de secuestro, robo y asalto. Joshua también fue acusado de incendio premeditado por prenderle fuego a la casa. El jurado tardó 5 días en emitir un veredicto contra Joshua y después de ser declarado culpable de todos los cargos en su contra, fue sentenciado a la pena de muerte. Número 8. En 2010 se estrenó un documental titulado La Casa de los Sioux, que detalla el extraño y complicado caso que involucró a la familia Sioux, que vivía en California en 1993. Catherine y Andrew Sue llegaron a Estados Unidos desde Corea en 1976 siendo niños. Con la esperanza de crear una vida mejor para la familia, sus padres, Ronald y Elizabeth, decidieron establecerse en Chicago, donde abrieron una tintorería. En cierto momento pidieron a sus vecinos ser padrinos de sus hijos, pero estos no lo consideraron buena idea. Según Andrew, su padre era un hombre estricto que exigía mucho a su familia. Esto creó mucha tensión entre él y Catherine, quien sentía que sus reglas eran injustas. A ella no se le permitía salir con hombres que no fueran coreanos ni disfrutar de su vida, pero Ronald veía esto como insubordinación. Al poco tiempo los 2 empezaron a odiarse. Él la agredía seguido por desobedecerlo y una vez intentó prenderse fuego junto con Catherine. William, estudiante de honor, jugador de fútbol americano y presidente del consejo estudiantil, hacía sentir orgulloso a su padre. Su vida ya tenía rumbo, pues obtuvo una beca completa en Providence College de Rhode Island. Pero en 1985, la vida de la familia daría un giro para peor. Cuando Ronald fue diagnosticado con cáncer, supo que no le quedaba mucho tiempo de vida y le pidió a Andrés que cuidara de la familia cuando él ya no estuviera. Para ese entonces, él y Catalina no estaban en los mejores términos, ya que sus personalidades habían empezado a chocar. 2 años después, Isabel perdió la vida durante un asalto que salió mal en la tintorería de la familia. Y así, Catalina fue tutora legal de Andrés. Él iría a la universidad y Catalina comenzaba a salir con Roberto Odebain. Al principio, este arreglo parecía funcionar bien, pero después de que Andrés regresó a casa tras su primer año de universidad, las cosas tomaron un giro siniestro. De alguna manera, Catalina lo convenció de que Roberto era el responsable del ataque a Isabel y que debía pagar por lo que había hecho. Agregó que él la había agredido en varias ocasiones y que tenía una adicción al juego, lo que estaba causando estragos en sus finanzas. Después de su insistencia, Andrés decidió que necesitaba acabar con la vida de Roberto y Catalina le proporcionó los medios para hacerlo en forma de un arma de fuego. Viajó a la casa de Roberto y lo esperó en el garaje. Cuando Roberto llegó, Andrés disparó 2 veces y le quitó la vida. Luego robó su cartera para que pareciera un asalto antes de huir de la escena. En pocos días, los investigadores descubrirían lo ocurrido y arrestarían a los hermanos. Catherine, estando en libertad bajo fianza, huyó a Hawái, donde inició una nueva vida como Tiffany Escada y comenzó una relación con el entrenador Kilmer Beck.
Sin embargo, fue declarada culpable del delito y sentenciada a cadena perpetua. Andrew también fue declarado culpable y logró evitar la pena de muerte gracias a que estaba siendo manipulado por su hermana. Pero también pasará el resto de su vida tras las rejas. Número 7. La minería es una de las profesiones más peligrosas del mundo y se necesita un tipo de persona muy específico para hacer una larga carrera en ella. Los mineros trabajaban en lo profundo de la tierra, en altas temperaturas y constantemente enfrentaban la posibilidad de derrumbes, inundaciones, gases tóxicos que se escapaban y otros peligros como explosivos defectuosos. El documental Harlan County, Estados Unidos, cuenta la historia de un grupo de mineros que en 1973 trabajaban en la mina de carbón Brookside en el condado de Harlan, Kentucky. Ese año se unieron al Sindicato de Trabajadores Mineros de América tras cansarse del Sindicato Laboral del Sur. Consideraban que este sindicato solo defendía a la compañía minera Eastover y que era necesario un cambio para proteger sus intereses y vidas. La compañía minera era una subsidiaria de Duke Power que se negó a firmar los nuevos contratos que había propuesto el Sindicato de Trabajadores Mineros de América. Y como resultado, 180 de los mineros decidieron iniciar una huelga legal. La huelga inició en julio de 1973 y pronto los medios comenzaron a cubrir la historia. También llamó la atención de la directora Barbara Koppel y ella decidió viajar al condado de Harlan con un equipo de cámaras. Ella entrevistó los mineros, documentó los arrestos que se hicieron y grabó las acusaciones de corrupción que se hicieron contra la empresa. También hubo acusaciones de asesinato y los mineros creían que el equipo de filmación impediría crímenes similares. Al poco tiempo, empezaron a hacer amenazas contra la vida de Bárbara, ya que la veían como una molestia y una alborotadora. 9 meses después de que comenzó la huelga, algunos de los mineros viajaron a Wall Street, donde repartieron volantes detallando la situación. Revelaron que los mineros no recibían la compensación adecuada y laboraban en condiciones horrendas, y que simplemente eran vistos como piezas de una máquina, en lugar de seres humanos trabajadores. Además, varios ex empleados de la mina contrajeron pulmón negro y varios fallecieron a causa de esa condición. Otros perdieron la vida en derrumbes de techo que se pudieron haber evitado si se hubieran seguido los procedimientos de seguridad adecuados. En varios incidentes, los mineros fueron amenazados con armas, pero ellos también mostraron las suyas en desafío. La violencia era algo cotidiano entre los trabajadores, la policía, los rompehuelgas y los guardias en la mina. La situación se volvió mortal cuando un supervisor llamado Billy C. Brunner disparó y le quitó la vida a un minero llamado Lorenzo Jones. Esto puso la huelga en el centro de atención nacional y meses después, 2 mineros más resultaron heridos durante un enfrentamiento que escaló hasta que se dispararon armas de fuego. La huelga duró 13 meses completos, después de lo cual Duke Power no tuvo más opción que aceptar las demandas. Finalmente se aceptó que los mineros se unieran al sindicato. Recibieron un aumento salarial y se implementaron mejores regulaciones de salud y seguridad. Número 6. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con el caso de Charles Manson, que cobró la vida de varias personas en agosto de 1969. Manson ya falleció, pero sigue siendo uno de los asesinos seriales más famosos de todos los tiempos, a pesar de que nunca terminó con la vida de nadie con sus propias manos. El documental Mi vida después de Manson sigue la vida de Patricia Krenwinkel, una de las seguidoras de Manson, quien llevó a cabo sus órdenes en esa noche fatídica y cómo enfrentó los crímenes que cometió después de su encarcelamiento. También habla sobre su infancia creciendo en Los Ángeles, California, y el hecho de que sufrió de baja autoestima como resultado del acoso escolar. Sus padres finalmente se divorciaron, después de lo cual se quedó con su padre mientras enseñaba catecismo y por un tiempo consideró ser monja, pero decidió mudarse con su media hermana a Manhattan Beach y empezó a trabajar como empleada en su lugar. Aquí conoció a Charles Manson en 1967. Rápidamente quedó cautivada por su encanto y él la convenció, junto con varias otras personas, de mudarse con él a San Francisco.
Al año siguiente, ella, Manson y su creciente familia, como les gustaba llamar al grupo, se mudaron a Palm Beach, en el Valle de San Bernardino, donde consumían sustancias ilegales, y escuchaban las charlas que daba Manson. Luego, en la noche del 8 de agosto de 1969, Manson ordenó a varios miembros de su familia, incluida Patricia, que fueran a la casa de Roman Polanski y su esposa, Sharon Tate. En ese momento, Polanski no estaba en casa, pero había otras 4 personas presentes. Se les ordenó acabar con la vida de todos en la casa, y el grupo estaba decidido a hacer lo que se les había dicho. Patricia corrió tras Abigail Folger, y después de alcanzarla, le quitó la vida con una hoja afilada. Pero esta no fue la última vez que cometió un crimen tan atroz. La noche siguiente ayudó a quitarle la vida a Lino y Rosemary LaBianca a solo unas millas de la casa de Polanski en Los Feliz. Los crímenes causaron indignación en todo el mundo, y Patricia fue arrestada junto con sus cómplices poco después. Le dieron la pena de muerte, pero cuando se prohibió la pena capital, su sentencia fue cambiada a cadena perpetua. Para ese entonces ya había aparecido en el documental que fue creado por Olivia Klaus. Tenía 66 años y se había convertido en la reclusa con más tiempo en prisión en California. Ella declaró que cometió los crímenes porque solo quería sentirse aceptada y amada, y porque era una cobarde que no podía ir en contra de los deseos de Manson. Hoy en día, Patricia sigue encarcelada en el Instituto para Mujeres de California, y solo el tiempo dirá si será recomendada para libertad condicional en un futuro cercano. Número 5. El asesinato del expresidente John F. Kennedy sigue siendo uno de los casos más intrigantes en la historia de Estados Unidos. Mucha gente cree que el verdadero misterio detrás del caso sigue sin resolverse. Una de esas figuras, conocida como el hombre del paraguas, es analizada en el documental El hombre del paraguas. El cortometraje explica que el hombre del paraguas era, de hecho, Luis Esteban Witt, quien sostenía su paraguas negro, como protesta contra José P. Kennedy Sr. por apoyar la política británica de apaciguamiento hacia Adolf Hitler en los años 30. La política fue implementada por el entonces primer ministro Neville Chamberlain, quien era conocido por llevar un paraguas. Pero la película también se centra en algunas de las teorías de conspiración más elaboradas que surgieron tras el asesinato de Kennedy el 22 de noviembre de 1963. La limusina de Kennedy dobló a la calle Elm cerca de las 12:30 p.m. y poco después se escucharon varios disparos y Kennedy resultó herido de muerte. En los meses y años siguientes, esas imágenes finales han sido ampliamente estudiadas desde entonces. Mucha gente cree que Lee Harvey Oswald, quien fue arrestado por el crimen, no fue el verdadero atacante. Una imagen fija del video muestra a Witt de pie en la acera, con su paraguas abierto sobre la cabeza. Esto causó mucha sospecha entre los teóricos de la conspiración, ya que era un día soleado y no podían entender por qué alguien tendría un paraguas de esa manera. Una de las primeras teorías fue que el hombre del paraguas portaba un arma capaz de disparar un dardo paralizante. Eso fue lo que le hicieron a Kennedy ese día. Esta teoría fue respaldada por Roberto Cutler, un exteniente de la Marina de los Estados Unidos, y varios otros expertos. Otros sugirieron que no solo estaba sosteniendo el paraguas sobre su cabeza, sino que su gesto en realidad era una señal para sus cómplices que estaban escondidos cerca y que abrieron fuego solo unos momentos después. Número 4. El asesinato de Kitty Genovese, de 28 años, sigue siendo uno de los casos más intrigantes de Nueva York. El Testigo, documental de 2015 de James Solomon, sigue a Bill, hermano de Kitty, mientras investiga el crimen, décadas después de los hechos. Kitty, quien nació como Catherine Susan Genovese, nació en Brooklyn en 1935, siendo la mayor de 5 hermanos. Asistió a la preparatoria Prospect Heights, obtuvo buenas calificaciones y era considerada la payasa de la clase. Terminó la preparatoria en 1953 y luego su familia se mudó a New Canaan, Connecticut. Esto se hizo después de que la madre de Kitty vio que le quitaban la vida a alguien en una calle de Brooklyn y ya no se sentía segura allí. Kitty se quedó en Nueva York y consiguió un trabajo como oficinista en una compañía de seguros. Pero para ganar dinero extra, también trabajaba en el bar durante la noche. Empezó como bartender, pero pronto la ascendieron a gerente del bar y por eso decidió mudarse a Queens. Años después conoció a Mary Ann Selongo en un club nocturno y empezaron una relación.
Decidieron mudarse juntos tras hallar un departamento adecuado en Kew Gardens, un complejo en Queens. Inicialmente, este caso se reportó así. El 13 de marzo de 1964, Kitty trabajaba como gerente de bar en el bar EV's 1ª Hour en Hollis, Queens. A eso de las 2:30 a.m. terminó su turno nocturno. Salió del bar y se dirigía a su casa cuando fue abordada por un hombre que llevaba una navaja. Y trató de correr a su departamento para escapar, pero el hombre la alcanzó en la puerta principal del edificio. Ahí la atacó con una navaja, causando que Kitty gritara de dolor. Un vecino fue escuchado gritando que la dejara en paz y el atacante huyó. Kitty, gravemente herida y temiendo por su vida, se arrastró hasta la parte trasera del edificio para esconderse. Desafortunadamente, esto también hizo imposible que algún testigo viera lo que estaba sucediendo y el hombre regresó. Atacó a Kitty de nuevo usando la misma navaja antes de robarla y huir una vez más. Sofía Farrar, una de las vecinas de Kitty, la encontró detrás del edificio y pidió que alguien avisara a la policía sobre el ataque. Cuando llegaron, Kitty todavía estaba viva y la llevaron al hospital, pero para cuando llegó ya había fallecido. Mary fue de las primeras en ser notificada de su fallecimiento cerca de las 4 a.m. La policía volvería a su departamento a las 7 a.m. para interrogarla, y la encontraron en compañía de Carl Ross, su vecino, quien seguía interfiriendo mientras los oficiales intentaban hablar con Mary. Así que fue arrestado por conducta desordenada. Desde entonces, Ross era sospechoso. Kitty fue hallada al pie de las escaleras de su departamento, y pronto, Mary también fue considerada sospechosa. Aunque no había pruebas de que ella estuviera implicada en el ataque ni motivos para dañar a Kitty. Días después, la policía respondió a reportes de un robo cometido por Winston Mosley. Lo localizaron y cuando registraron su auto, un Corvair blanco, los investigadores encontraron un televisor robado en la cajuela. Fue arrestado y se supo que era un ladrón profesional especializado en robar electrodomésticos como televisores y radios. El detective principal en el caso de Kitty recordó un detalle crucial de esa noche. Un testigo había informado que el atacante de Kitty conducía un auto blanco. Cuando Mosley fue interrogado sobre esto, no respondió. Otros 2 detectives entonces notaron que Mosley tenía heridas en una de sus manos y sugirieron que Mosley se había hecho esas heridas mientras atacaba a Kitty. Mosley confesó de inmediato y confirmó su culpabilidad, haciendo referencia a información que solo la policía conocía en ese momento. Dijo que esa noche estacionó su auto al ver a Kitty en un semáforo por primera vez. Agregó que había estado buscando una víctima toda la noche y que ella era el objetivo perfecto, así que aprovechó esa oportunidad. Más tarde saldría a la luz que él detectó a varias otras mujeres y le quitó la vida a otras 2. Después diría que el ataque a Kitty lo hicieron mafiosos y él solo fue el conductor de escape. Pero sus afirmaciones fueron desestimadas y fue declarado culpable y sentenciado a muerte, aunque su condena posteriormente fue conmutada a cadena perpetua. Murió el 28 de marzo de 2016 a los 81 años. Número 3. En 2010, la British Broadcasting Corporation lanzó el documental Locura en el carril rápido. Relata el peculiar caso de 2008 de las gemelas suecas Sabina y Ursula Eriksson en la autopista M6 en Inglaterra. Gran parte de esto fue captado por la cámara. El 16 de mayo, después de viajar desde Liverpool, las 2 gemelas mostraron un comportamiento peculiar en los servicios de Kiel. La policía las interrogó y concluyó que no había peligro. Después, un equipo de la British Broadcasting Corporation grabó a las hermanas caminando y corriendo de forma peligrosa entre el tráfico de la autopista AM6. Los oficiales las apartaron, pero Úrsula corrió al tráfico y fue gravemente herida por un camión articulado. Sabina luego hizo lo mismo y fue atropellada por un auto, quedando inconsciente durante 15 minutos. Mientras recibía ayuda, Sabina golpeó a un oficial y corrió de nuevo al tráfico. Úrsula se negó a recibir tratamiento e insultó y arañó a los oficiales. El incidente cerró la autopista durante 4 horas. Ambas fueron trasladadas a un hospital. Sabina fue dada de alta 5 horas después, arrestada y se declaró culpable de allanamiento y agresión, recibiendo una sentencia de 1 día. Nunca fue evaluada por problemas de salud mental. Buscando a Úrsula, Sabina llegó a Stoke-on-Trent esa noche. Se encontró con Glenn Hollinshead y Peter Malloy y aceptó la oferta de Glenn de quedarse en su casa en Fenton.
Sabina pronto comenzó a actuar. Extrañamente, al día siguiente atacó fatalmente a Glenn con un cuchillo de cocina. Huyó, robó un martillo y más tarde la vieron golpeándose con él. Agredió a un automovilista y la policía la persiguió, pero saltó del puente Heron Cross. Sufriendo múltiples fracturas, Úrsula más tarde regresó a Suecia. Sabina fue acusada de homicidio involuntario y sentenciada a 5 años y fue liberada en 2011. Número 2. El caso del asesino del Zodíaco sigue siendo uno de los casos más desconcertantes y sin resolver que involucran a un asesino serial en Estados Unidos. Como la persona responsable de estos crímenes no ha sido identificada, a pesar de que se han encontrado muchas pistas y el culpable envió cartas con cifrados a la policía. Este es el Zodíaco. Este documental de Ari Mark y Phil Lott presenta información reunida en la investigación, incluido que Arthur Leigh Allen fue el principal sospechoso. Algunos de sus exalumnos recordaron cómo solía mostrar interés en la criptología y que exhibía algunos comportamientos extraños. Cómo tocar seguido la canción folclórica Tom Dooley sobre una mujer que muere en un ataque. También incluye las acusaciones hechas contra Alan por sus ex amigos, la familia Seawater, que está convencida de que Alan es el asesino del Zodíaco. Aunque no hay pruebas suficientes para vincular a Alan con los crímenes del Zodíaco, terminó su libertad condicional por otros delitos graves en 1982. En cuanto al Zodíaco, su caso comenzó en 1969 cuando el San Francisco Examiner recibió una carta de él. La carta tenía un código que luego se descifró, y en ella, el autor declaró que disfrutaba acabar con la vida de las personas porque le parecía divertido. Según una cronología creada por los investigadores, el culpable acabó con la vida de David Faraday y Betty Lou Jensen en Benicia el 20 de diciembre de 1968. En julio del año siguiente, atacó a Darlene Ferron y Michael Maggiot con un arma de fuego y Darlene falleció mientras que Michael logró sobrevivir. Luego, el 27 de septiembre de ese año, usó un cuchillo para atacar a Cecilia Shepard y Brian Hartnell en el condado de Napa. Esta vez, Brian sobrevivió, pero Cecilia falleció menos de un mes después. Le quitó la vida a Paul Stein en San Francisco con un arma de fuego. Se cree que mató al menos a 37 personas y hasta el 29 de enero de 1974 envió varias cartas mal escritas a la prensa y a la policía, burlándose de ellos por no poder identificarlo y atraparlo. Se han identificado 15 piezas de correspondencia y de los 4 códigos que se enviaron, 2 han sido descifrados. Lamentablemente no han dado más pistas sobre su identidad. Y los 2 cifrados restantes son muy cortos, lo que los hace casi imposibles de resolver. Desde entonces, el caso fue marcado como inactivo por la policía de San Francisco, pero aún lo investiga el condado de Napa. Número 1. Autobús 174 es un documental dirigido por José Padilla en el que se recrean los eventos que rodearon un fallido secuestro de autobús en Brasil en el año 2000. También expone la difícil situación de los niños de la calle en Río de Janeiro y los aspectos menos deseables de la ciudad. Los sucesos del 12 de junio iniciaron poco después de las 6 a.m., cuando Sandro Barbosa de Nascimento, de 21 años, subió al autobús número 174 en Jardín Botánico, en Río de Janeiro. Con intención de robar, sacó un arma y pidió a los pasajeros que se mantuvieran tranquilos mientras recogía sus pertenencias. Pero mientras lo hacía, uno de los pasajeros logró llamar la atención de miembros de la policía militar que pasaban por ahí, y ellos lograron detener el autobús. Esto resultó en una tensa situación de rehenes, ya que Nascimento se negó a salir del autobús y comenzó a amenazar la vida de los que estaban a bordo. La noticia de la situación pronto se difundió y en poco tiempo el autobús estaba rodeado por oficiales de policía y medios de comunicación. Nascimento exigió que la policía le proporcionara armas y un conductor que pudiera ayudarlo a escapar. Como el conductor del autobús escapó, la policía no cedió a sus demandas. Y como resultado, Nascimento declaró que si seguían ignorándolo para las 6 p.m., acabaría con la vida de uno de los rehenes. Las 6 p.m. llegaron y se fueron, y a las 7 p.m. les dijo a los rehenes que siguieran el plan que había formulado. Fingió dispararle a Yanina López, quien estaba tirada en el piso del autobús, y luego usó a una maestra como escudo mientras bajaba del autobús, mientras conversaba con los demás.
Un oficial se acercó sigilosamente por detrás de Nascimento con su arma lista, pero antes de que pudiera disparar, Nascimento lo vio y se apartó bruscamente, cayendo al suelo. Aún con la maestra como rehén, el oficial disparó y la hirió, pero Nascimento respondió y también la alcanzó, y acabando con su vida, aunque se ha sugerido que en realidad fue el disparo del policía el que la terminó. Lo que siguió fue una escena de caos complejo. La multitud que se había reunido estaba indignada y se abalanzó sobre Nascimento con la intención de hacer justicia por mano propia. La policía reaccionó rápidamente y lo detuvieron antes de que los miembros del público pudieran atraparlo. Sin embargo, el caso no terminó ahí, pues después se informó que Nascimento murió por asfixia. Esto generó confusión entre el público, que acusó a la policía de quitarle la vida intencionalmente como castigo por su crimen, lo cual fue transmitido por estaciones de televisión de todo el país. Algunos oficiales que hicieron el arresto fueron detenidos y juzgados, pero un jurado no los condenó y pronto volvieron al servicio. El disparo que fue realizado por el oficial y que alcanzó a la rehén también se determinó que fue accidental, por lo que nadie fue acusado de haberle quitado la vida. El documental también detalla la vida temprana de Nascimento, durante la cual presenció la muerte de su madre y la dura vida que llevó en las calles. Después de todo, muchas gracias por vernos. Si les gustó este video, asegúrense de darle like. Además, no olviden suscribirse y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Soy Top 5 Desconocidos, nos vemos en el próximo video.